darles la bienvenida tanto a los expositores como académicos y estudiantes que nos acompañarán durante la mañana. En especial al vicerrector de Investigación y Desarrollo, don Flavio Salazar, que vino hoy día y se le agradece su participación. Patricio Velasco, director de Investigación, muchas gracias por venir. Dejó sus saludos, pero ustedes vieron Roberto Aceituno, el nuevo decano, tuvo que ir a una reunión de la CNA. Y hoy día, la verdad que yo estoy prestada acá, porque como directora de investigación saliente, me atrevo a dar las palabras de bienvenida, gracias a la gentileza de César Méndez, que es el nuevo director de investigación y que está además como director de investigación desde esta fecha. Pero quería contarles de dónde nace un poco esta actividad, cuál es el sentido de estar estos 3 días acá. Son 3 días largos de jornadas de investigación. Hay un interés por el conocimiento, pero por el conocimiento en 2 dimensiones, ¿sí? Por el conocimiento en sí mismo, así a secas, y por el conocimiento en su recorrido, es decir, por el reconocimiento. Y esa dimensión redundante de reconocerse es a la vez indispensable para las condiciones de existencia del conocimiento a secas. Ello asume que no hay saber social pertinente si este no es compartido, puesto en diálogo, que el saber se vuelve conocimiento precisamente cuando es reconocido. Aunque parezca cosa fácil saber de nuestros saberes, la verdad es que no sabemos lo que sabemos. Siendo la Faxo un edificio tan pequeño, por lo menos hasta ahora, esperamos que falta poquito para que esté más grande, siendo una comunidad relativamente reducida, teniendo lenguajes que son bastante comunes, a diferencia de otras facultades, no resulta, sin embargo, cotidiano saber qué están investigando nuestros colegas, ni para qué lo están haciendo. Y precisamente son estas las 2 preguntas que se instalan en mi oficina cada vez que aparece un académico con una nueva idea, cada vez que aparece un académico con un proyecto, cada vez que aparece un académico con un interés de conectarse con otros. Así que asumimos el reto y lanzamos este espacio que espera ser permanente para contarnos en qué estamos, qué conocimientos estamos generando, con qué desafíos, cuáles problemáticas, hacia dónde lo estamos canalizando, a quiénes y para qué. Serán, eso sí, los propios investigadores en estos conversatorios, mesas y paneles que están expuestos también afuera, quienes se van a tomar este espacio en 3 días para darnos un festín de conversaciones en torno a estas preguntas. Festín que permitirá reconocernos en el conocimiento que generamos. Vaya, eso sí, mi primer reconocimiento. El sentido que hemos construido como comunidad Faxo en torno a la investigación en ciencias sociales es tremendamente potente. Desde que asumí la dirección en el 2010 hasta ahora hemos crecido en proyectos, en publicaciones, pero no solo eso, he visto cómo se constituyen equipos dialogantes, cómo se han atravesado los pisos de los departamentos, aparecen núcleos, programas, equipos de composición multidisciplinaria con preguntas interdisciplinarias y ambiciones transdisciplinarias. He visto cómo se integran estudiantes de pre y posgrado a proyectos que van más allá de una tesis. Cómo comienzan a colaborar académicos jóvenes con los maestros, los hombres con las mujeres, los investigadores con los docentes, los de adentro y los de afuera, y todas las categorizaciones que suelen reinar en nuestra comunidad. Confío en que el camino que se ha emprendido de colaboración nos convierte en una comunidad con una fuerza de pensamiento y de acción como hay pocas, pues aquí confluyen compromisos de formación y transformación difícilmente cuestionables. Aquí en Faxo se investiga a la vez que se hace docencia, a la vez que nos vinculamos con el medio, a la vez que publicamos en revistas científicas, en foros ciudadanos, en opinión pública, en informes para el Estado, y todo dentro de la misma jornada laboral. Aquí en Faxo no se transa la multidimensionalidad de las ciencias sociales ni la misión pública de la universidad. Nos hemos desarrollado en equipos y en proyectos. Mientras en el año 2006 se adjudicaban solo 3 proyectos, para el 2013 el número de proyectos alcanza 30 proyectos adjudicados en distintos concursos internos y externos a la Universidad de Chile.
La actividad de investigación circula en 43 proyectos que actualmente se encuentran vigentes. En total, desde el 2006 hasta ahora, hemos contado con 117 adjudicaciones, de las cuales 54 son con fondos CONICYT. Sin duda, el mayor logro se encontró en el concurso Fondes Irregular 2014, cuando la Facultad de Ciencias Sociales aumenta de manera histórica sus postulaciones a 15 proyectos, adjudicándose con éxito 12 de ellos, la tasa de adjudicación más alta en su historia y una de las mejores de todas las facultades de la Universidad de Chile en ese concurso. Ello es resultado de un notable incremento de un 81% en las postulaciones a este tipo de fondos en los últimos 4 años. Nos hemos integrado crecientemente también a otros tipos de concursos, como de cooperación internacional y FONDEF. Destacan 2 recientes adjudicaciones en este último fondo, puesto que muestran el creciente reconocimiento de las ciencias sociales en investigaciones de carácter aplicado. La evolución en la adjudicación de proyectos de investigación significa en concreto que el 78% de los académicos con más de media jornada ha visto evaluado su trabajo por pares de su disciplina, cumpliendo de este modo con criterios de calidad propuestos por las comunidades científicas representadas en dichos pares. Así, la actividad de investigación ha convocado solo en los últimos 3 años a 61 académicos de los 78 de nuestra facultad que mantienen una jornada laboral mayor a media jornada. Participan como investigadores responsables o coinvestigadores en algún proyecto desde el 2010. Ha sido muy interesante la evolución en el tipo de participación de nuestros investigadores, que se han desplazado de coinvestigadores en investigaciones externas de otras facultades y de otras universidades a investigadores responsables, lo que muestra un creciente liderazgo en la investigación en ciencias sociales. Aquí en Faxo se investiga sobre transformaciones sociales y culturales, géneros, estudios étnicos, pueblos originarios, patrimonio cultural, desigualdades, estructura social, memoria, derechos humanos, movimientos sociales, migraciones, trabajo, crisis medioambiental, vulnerabilidad social, pobreza, educación pública, culturas populares, comunicación social, juventud, niñez y envejecimiento, familia, violencia, por nombrar categorías generales. El interés por fomentar la interdisciplinariedad en la investigación de Faxo se ve también reflejado en el incremento de proyectos asociativos que se adjudicaron en los últimos años. Aun cuando para las ciencias sociales no existe una frecuencia anual en los concursos que financian este tipo de proyectos de mayor envergadura, el éxito en la participación de los académicos de Faxo es visible en concursos como Núcleos Milenio, Anillos CONICYT, URREDES, Bicentenario, FONDEF, llegando para el periodo a un total de 16 proyectos asociativos adjudicados como institución responsable en los últimos años. La capacidad de nuestro cuerpo académico de coordinar e integrar equipos asociativos se muestra también en otros 29 proyectos que a través de otros financiamientos se han realizado con equipos que integran más de una unidad académica que sea distinta a la facultad. Ninguno de estos números, sin embargo, me sirven para explicar lo que son las ciencias sociales en esta facultad, ni menos para explicarles a mis hijos por qué me gusta tanto trabajar acá. Por lo tanto, si me permiten decírselo a ustedes, lo que he visto en estos años de dirección es una particular manera de producir conocimiento desde la Universidad de Chile. Son precisamente las características de nuestro objeto y sujeto de estudio, la complejidad y dinámica de los fenómenos sociales, las que imponen inevitables preguntas a aquel conocimiento que pretende ser ciencia y social a la vez. ¿Cuáles son las mejores formas de comprender tales fenómenos? ¿Cómo salvar sus particularidades en conocimientos generales? ¿Es la investigación puramente académica la única forma de dar cuenta de esta realidad social? ¿Cómo comunicar el conocimiento que se genera desde la crítica de la realidad que se conoce? Sin embargo, la misión apremia, el compromiso también. El fomento de investigaciones de calidad y de impacto académico y social es indispensable. Requiere mecanismos de incentivo eficientes, pertinentes, que faciliten la labor de equipos de trabajo. Incrementar el impacto del saber académico no es solo un objetivo de gestión, sino una necesidad política. El enriquecimiento de los conocimientos necesarios para la exploración y comprensión de lo social pareciera una deuda que nunca se termina de pagar. Ya no son, eso sí, tiempos de ir al rescate de las ciencias sociales siempre olvidadas. Ya la falta de masa crítica no es el problema central que tenemos que afrontar.
Los problemas hoy para generar conocimientos en este contexto social y desde la Universidad de Chile radican en cómo producir y difundir conocimientos de calidad respondiendo al espíritu crítico de una universidad de compromiso público y nacional, que al mismo tiempo reconoce parámetros de medición estandarizados internacionalmente. La pregunta por la mejora de la investigación remite entonces a una pregunta por sus criterios de calidad. Como la investigación es un ejercicio de interrogantes, remite a la pregunta por las cualidades que hacen del conocimiento científico social un proceso de comprensión con modalidades y herramientas particulares y específicas, difícilmente comparables estandarizadamente con otras ciencias. La investigación en ciencias sociales puede ser teórica y crítica, sin hipótesis, sin mediciones, y no por ello menos valiosa y poderosa, como lo han demostrado innumerables aportes al desarrollo del pensamiento social en distintas partes del mundo. La investigación en ciencias sociales puede ser aplicada, y no siendo I+D, atreverse incluso a desdibujar las líneas que separan al investigador de lo investigado, develadoras de lo subjetivo y no por ello menos aportadoras que las ciencias llamadas objetivas. La investigación en ciencias sociales suele ser también atrevida, evitando incluso su nombre de investigación y preferir la producción de conocimiento a través de la acción, cuestionando los métodos tradicionales para construir nuevas formas y no por ello espontáneas, sino nuevas formas de dar cabida y emergencia a las dinámicas de construcción social. En fin, podríamos enumerar muchas cualidades que son particulares y específicas a la generación de este tipo de conocimiento. Es deber entonces de esta facultad contribuir en primera persona y en conjunto con la comunidad académica a la definición de criterios de calidad para la investigación en ciencias sociales que sirvan de parámetros, tanto para su evaluación interna como para el impacto social respondiendo a estas cualidades. Los desafíos no son menores. La claridad de una política de fortalecimiento de equipos, la vinculación de la investigación con el medio social, la vinculación de la investigación con las políticas de posgrado, la visibilización de las prácticas de investigación que aún se alojan casi exclusivamente en el pregrado, la facilitación de procedimientos administrativos y de condiciones laborales para la labor de investigar, la circulación de espacios de encuentro, diálogo y reflexión entre las líneas de investigación, la construcción de indicadores de calidad propio a las ciencias sociales, respetuoso de sus prácticas, son solo algunos de los desafíos permanentes que Faxo debe afrontar. No me quiero extender más en esto. Quiero decirles que en estos días de verdad quiero que aprovechemos el espacio para escucharnos. Nunca va a ser suficiente el espacio para dialogar o debatir, sobre todo cuando hay tanta participación también muy entusiasta de los académicos que están en cada una de las mesas. Quiero invitarlos a participar mañana es todo el día, viernes todo el día, a conversar sobre el objeto de las ciencias sociales, el sujeto de las ciencias sociales, los medios para las ciencias sociales, con una participación activa de más de 20 doctores académicos y también estudiantes que van a estar contándonos qué investigan y para qué investigan acá en Faxo. Por ahora yo le quiero dejar la palabra al primer conversatorio, que es el conversatorio de apertura, transformaciones socioculturales, lo social en nuestras ciencias. Va a participar en este primer conversatorio nuestro Premio Nacional de Ciencias Sociales y Humanidades, doctor Manuel Antonio Garretón, y nuestro decano saliente, Marcelo Arnold Catalifón. Y los quiero invitar a pasar a la mesa para que partamos con este espacio. Muchas gracias, bienvenidos y buen provecho. Confieso que el tema, como fue planteado, lo entendí, o sea, lo consideré un poco críptico. O sea, no entendí mucho qué es lo que se quería. Entiendo lo que ella quiere, pero no tengo muy claro cuál, entre de lo que ella quiere, cuál podría ser mi aporte. Así que más bien decidí hacer
lo que uno hace siempre es hablar de lo que yo sé. Y en ese sentido, básicamente reflexionar sobre el tema de las transformaciones socioculturales, dejando por el momento la vaguedad, desde esta cuestión de lo social. Ahora, voy a referir básicamente a tres grandes transformaciones. Voy después a decir que plantea esto como problema para las ciencias sociales. Y al final quisiera terminar con una reflexión sobre cómo poder definir lo que ocurre hoy día en estos términos, hoy día en nuestro país. Obviamente, para hablar de estas transformaciones socioculturales, hay que ubicar el contexto, y esto simplemente lo menciono, de las grandes transformaciones que son a la vez socioculturales y que son estructurales, que ha sufrido, digamos, el mundo en los últimos años, que tiene que ver con el tema fundamentalmente de la globalización, de la revolución científico-tecnológica, de los fenómenos que significaron el cambio de desarrollo del modelo de desarrollo mundial desde el rol principal dirigente de los estados a un rol al menos compartido o a veces subordinado a los mercados transnacionales. Todo eso transformó profundamente las sociedades de los años 70, si miramos las sociedades de hoy, o las sociedades de los 60. Entonces, en el marco de esas transformaciones a las cuales no me voy a referir porque son más bien del tipo estructural, ¿cuáles serían los cambios que yo veo en este tema de lo social? ¿Cómo, digamos, yo lo formularía? Lo primero sería que lo social se vio clásicamente en los países de América Latina y en Chile, desde la sociedad. Y que hoy día vemos lo social desde el individuo. Y a mi juicio, individua, pónganle arroba para que no aparezca sexista, y entonces eso hace que haya esta enorme expansión, predominio, hegemonía del concepto de subjetivación o de subjetividad. El concepto de subjetivación o subjetividad en nuestra época tenía que ver con la forma como constituían los sujetos en la sociedad. Hoy día tiene que ver mucho más con el modo como los individuos o individuas incorporan o producen lo social. Entonces yo creo que aquí hay una transformación que a mi juicio es muy, muy radical. Es una transformación que tiene que ver con, en el caso chileno, con toda la historia de este país. Entonces, lo social significa que es la proyección o la expansión de los problemas de los individuos tomados en su conjunto. En nuestra época, por decirlo así, en los 60, lo social era el modo como lo que le ocurría a la sociedad afectaba a los individuos. Lo que quiero insistir es esta separación entre la sociedad y lo social. Es más, la única persona que yo reconocería dificultosamente, pero al final reconocería como un maestro mío, se dio vuelta de campana en su reflexión teórica y dijo que pasábamos de los proyectos históricos sociales de la sociedad a los proyectos básicamente personales. Es más,
su frase leitmotiv de los últimos 20 años ha sido «Il faut se débarrasser de la société». Hay que desprenderse o separarse de la sociedad. Por supuesto, su enemigo, a quienes se ubican en la sociología, sería Durkheim. Y yo tengo la impresión que abandonando totalmente el conservantismo de Durkheim, yo volvería a ser durkheimiano. No sistémico, pero, digamos, volvería a rescatar la idea de sociedad. Cuando hablamos que separamos lo social de la sociedad, lo que se va a producir es un énfasis fundamental en los fenómenos de, si ustedes quieren, descategorialización. Es decir, los individuos ya no se comportan, ya no guían su comportamiento por, lo cual no estoy criticando, lo digo, es así, por normas y valores establecidos. No es la pertenencia a una determinada categoría la que fija mis formas de conducta. Se podría decir que esto es discutible en el caso del tema de las identidades, pero las identidades lo que hacen precisamente es sumar individuos y separarlos, en cierto modo, de la idea de una sociedad, de algo más que va más allá de las identidades. En cierto modo, la identidad es la proyección, la identidad colectiva, digamos, las identidades comunitarias son proyección de individuos, actúan de algún modo como individuos. En ese sentido, los procesos de individualización, descategorialización y desolidarización son una consecuencia de esta separación de lo social respecto de la sociedad, del, vamos a decirlo, el país, si ustedes quieren, la sociedad estatal nacional o como se le quiera llamar. Entonces, lo social, ¿qué es lo social? Desde esta perspectiva, son los iguales a mí. O los que se oponen a mí. No son, lo social no es el espacio compartido por una gran, si ustedes quieren, colectividad o comunidad a la cual me voy a referir, porque aquí hay un tema que es crucial, que la consecuencia de esto es la segunda transformación a la cual me quiero referir. Pero si uno quiere tomar un ejemplo o una ilustración de los fenómenos en los cuales se ha producido esta separación de lo social respecto de la sociedad, yo diría dos grandes temas en la actualidad. Uno, el tema de las clases medias. La manera como se habla de clases medias, es decir, es exactamente, no tiene nada que ver con clases medias. Las clases medias se definen fundamentalmente en términos de comunidades valorativas, heterogéneas por supuesto, valorativas y políticas, en un espacio que se llama la sociedad. Son medias entre una cosa y otra, lo que supone definir un espacio más amplio. Hoy día, en cambio, las clases medias se definen, cuando se las tienden a definir, cuando se dice que se va a afectar la clase media, el 80% de la población es clase media, que es una de las grandes imbecilidades, si ustedes se dan cuenta. No puede haber que una clase sea el 80% de una sociedad. Eso es impensable. ¿Dónde queda para arriba, dónde queda para abajo, digamos? ¿Mediante qué? Entonces digo, la manera como enfrentamos el tema de las clases medias, es una manera precisamente que hace desaparecer el concepto de comunidad nacional o de sociedad en el sentido que estamos hablando. Y el otro es el tema de la juventud. El tema de la juventud es visto fundamentalmente no
en relación a lo que significa esa categoría etaria, cultural, biocultural, biopsicológica y social en la sociedad, sino en términos de características que son propias al conjunto de individuos que la forman, y por supuesto el conjunto de individuos es heterogéneo, entonces se habla de las juventudes, las tribus, etc. Pero, ¿qué significa o el significado de las nuevas generaciones en el tipo de sociedad al cual pertenecen? Es un tema que de algún modo queda fuera. Si uno se va a otro fenómeno en lo cual esto se expresa, y simplemente los dejo marcados, es el tema de las ciudades. Las ciudades no son vistas como el espacio de lo público, lo colectivo, con sus propios proyectos colectivos, sino las ciudades son estrictamente el espacio de la suma de individuos, y quizá una de las cosas más interesantes al respecto sea estudiar todo lo que está ocurriendo con la manera como los proyectos inmobiliarios están destruyendo precisamente las ciudades, o haciendo que se llame ciudad a la suma precisamente de edificios. Ahora, ¿qué significa eso? Y la destrucción de los barrios. ¿Qué significa eso? Significa que uno puede echarle la culpa, ¿no es cierto?, a los grandes proyectos inmobiliarios, a las constructoras. Pero la verdad es que las constructoras no actúan en el vacío. Actúan porque la gente lo que quiere es eso. No le importa que ese edificio o ese conjunto de edificios destruyan, por ejemplo, gran parte de la ciudad. No les importa lo que ocurre fuera de ese edificio, condominio, o a lo más dentro de la comuna. Una de las discusiones más notables es respecto de dónde se ponen los vertederos. Y entonces la gente dice, por supuesto, tiene que haber vertederos, pero aquí no. Un hospital de SIDA, aquí no. Al lado, no me importa. Bueno, todo esto va precisamente en esta idea de la definición de lo social como la proyección de los individuos y no como la expresión de la sociedad. Una segunda transformación que yo creo que va... que es una consecuencia de la anterior, es la desaparición, debilitamiento, como se le quiera llamar, de la política como la actividad o la definición de la sociedad buena en un determinado espacio territorial que es el Estado-Nación. Y lo que ocurre entonces, y es un fenómeno que es bastante interesante y que tiene, digamos, desde el punto de vista normativo, de dulce y agraz, es una politización de todas las distintas esferas de la sociedad, donde se busca definir un cierto interés de un cierto sector, es decir, entender cada uno de los campos como un campo de relaciones de poder, y ahí entonces se da la política, y lo que tiende a desaparecer es lo que llamamos la política nacional, lo que tiende a perder importancia, lo que tiende a perder relevancia. Ahora, yo creo que todas estas cosas están de algún modo relacionadas. Evidentemente que hay una relación entre el voto voluntario, por ejemplo, y la idea que la política no es necesaria.
Hay una relación entre el voto voluntario, la eliminación de la educación cívica de los currículos escolares. Entonces uno dice, bueno, en todos los planos lo que se abandona es esta idea de sociedad y por lo tanto la actividad, la preocupación de la sociedad o de la gente por lo que es el destino colectivo. Éramos sociedades y éramos una sociedad que vivió, para bien y para mal, de proyectos históricos, de diversos proyectos que la sociedad tenía, es decir, lo que los sociólogos llaman la historicidad de una sociedad. Y había, por supuesto, el debate en torno a esos proyectos y en torno a cuáles eran los actores que podían llevarlo a cabo. A mi juicio, el último de esos proyectos fue el proceso de democratización política de los 90 para adelante. Hoy día, y es lo que quiero decir al final, estamos, a mi juicio, hemos estado ante la ausencia de proyectos históricos. ¿Por qué? Porque el país no existe. Existen los chilenos, que se explica y que se ve, ¿no es cierto?, en esta locura de celebrar la derrota con nombres de calles para los derrotados. Bueno, pero lo que quiero decir es que uno podría decir mucho más, existen mucho más los chilenos que Chile. Que es lo que es Chile la suma a los chilenos. A lo más, la selección de fútbol. ¿Qué es lo que era Chile normalmente? Era el lugar del Frente Popular, el lugar de la reforma agraria, de los movimientos estudiantiles, etc. Entonces, y por supuesto, la lucha contra la dictadura, la transición democrática, etc. Hoy día no hay eso, y eso tiene que ver con el debilitamiento de la política, digamos, oficial, pero el surgimiento, y eso es lo interesante, de la redefinición de la política en los espacios en que a mí me toca. Yo actúo políticamente porque estoy preocupado de mi interés inmediato con el de mis semejantes contra los otros. Y eso, por supuesto que va también, lleva formas que son muy interesantes de organización, si ustedes quieren, política, por decirlo así. Habría que tomar, aunque sean casos marginales, pero habría que tomar el caso de los ocupas, pero también habría que tomar el caso de comunidades juveniles, o también lo que ocurre que es en una enorme cantidad en los municipios, en las comunas, con acciones de tipo solidaria, con grupos que se constituyen a un nivel de relaciones políticas muy horizontales. El tema, por ejemplo, las asambleas, en el caso del movimiento estudiantil, yo creo que es también una búsqueda, si ustedes quieren, de sustitución de lo que era la política de tipo nacional, la política de la sociedad. Y entonces la politización y la expansión de la política, la politización de los diversos espacios de la sociedad, pero una politización que no guarda ninguna relación con la política nacional. La diferencia con el modo como era la política en la sociedad chilena antes es que, por supuesto que había política en los espacios micro, y había enormemente, solo que era directa traducción de la política nacional. De hecho, el decano, el caso más claro, ¿no es cierto? El decano no importaba ni su currículum, ni cuántas revistas hizo, ni cuántas cosas había hecho, lo que importaba era a qué partido pertenecía. Entonces, y en cambio hoy día tenemos exactamente lo contrario. Por supuesto que hay política universitaria, pero la política universitaria se define mucho más en términos de reglas propias que incluso podrían llegar a contradecir la idea de un proyecto
nacional. Si nosotros pensamos en una universidad, básicamente universidad ICI, estamos, digo, medida por las estandarizaciones, porque hay que entregar, digamos, los programas de docentes tienen que ser todos absolutamente iguales. Ninguno puede tener una fórmula distinta de evaluación, no todo tiene que ser absolutamente igual, en las mismas fechas. Bueno, todo eso estupidez en que todo el mundo está metido. Bueno, si uno pasa por ahí, por supuesto que hay, esa es la política universitaria. Ahora, esa política contradice la idea de un país, porque tendríamos un país ICI. ¿No es cierto? Un país es exactamente el país que gusta en ciertas discusiones. Si estamos en la OCDE o no estamos en la OCDE. Y estamos en qué ranking. ¿No es cierto? ¿En qué ranking de competitividad? ¿En qué ranking de transparencia? ¿En qué ranking? Bueno, eso es lo que importa al país. No su propio proyecto. El proyecto del país. ¿Cuál es? La suma de indicadores que se dan en los distintos campos y que se pueden trasladar a indicadores de tipo nacional. Entonces, segunda cuestión, yo creo, importante, es la desaparición el debilitamiento de la política como la estructuración de proyectos colectivos, la lucha, el debate en torno a la sociedad que se quiere. Y la tercera transformación tiene que ver con las nuevas formas de sociabilidad. A mi juicio hay, de nuevo, relación entre todas estas cosas. No relaciones de causalidad, no me metería en eso, pero sí que hay alguna relación y que tiene que ver con el mito de la horizontalidad y de la comunicación. Si uno quiere volver al tema de las relaciones, hay una relación entre el voto voluntario, el hecho que la gente, que el país tenga hoy día una participación menor al 50% en política, y la segregación del sistema escolar, y que sea el país de América Latina y del mundo, entre los del mundo, que tiene mayor cantidad de celulares, o de smartphone, como se le quiera llamar. Yo creo que hay una relación entre eso, entre que el país no importe, ¿para qué voy a votar? En que la clase política idiota determine el voto voluntario y que haya demasiados celulares. Y si le agregamos, tema al cual no me quiero meter porque no soy, si le agregamos que sea además el país en que se toma más cantidad de ¿cómo se llama esto los remedios de ustedes? De antidepresivos. Bueno, eso no son cosas que no estén relacionadas, son cosas que tienen mutuas causalidades. Entonces, aquí hay un problema que yo creo que es clave de repensar, la idea que la comunicación vía las nuevas tecnologías es más democrática o es una nueva forma de democracia. Mi opinión es que lo es cuando está al servicio no de ellas mismas. O sea, cuando el celular o el smartphone sirve para llamar a una concentración, yo diría está muy bien. Cuando sirve para que los brutitos estén todo el día en esto, creyendo, como dijo ese idiota de Zuckerberg, ¿se llama el de Facebook? Que lo dijo trágicamente, ¿no es cierto? He creado una red de 1.000 millones de amigos y no tengo ninguna. Cuando el concepto de amigo es aquel que entra en mi campo de comunicación tecnológica, uno dice, bueno, algo le pasa a esa sociedad. Entonces, obviamente, la nueva forma, lo social, hoy día, ¿qué es lo social? Piensen ustedes incluso en el absurdo. Se le llama redes sociales a las únicas redes que no son sociales, que son redes tecnológicas. Las redes sociales son las redes de relaciones entre personas.
Eso es lo social. Aquí se llama red social a lo que son redes virtuales. Las redes virtuales no son redes sociales. Entonces hay un cambio en el concepto de lo social que tiene que ver precisamente con la desaparición de la sociedad y donde lo social es lo que los individuos hacen y en este caso la manera como se relacionan y por lo tanto a esa forma de relación se le llamará lo social. Lo interesante es que esto debiera haber sido parte del pensamiento crítico, pero no. Ellos mismos le llamaron lo social, le pusieron social a aquello que no es, que por definición no es social. Entonces, hay aquí, de nuevo, otro el fenómeno que yo creo que es clave de las nuevas formas de sociabilidad, entre las cuales también, más allá de las que tienen que ver con las tecnologías, hay las que tienen que ver con la segregación de la sociedad. Se ha dicho, insisto, en la relación que hay entre todas estas cosas, por ejemplo, en este caso con el sistema educacional segregado. Voto voluntario y segregación escolar son lo mismo. Segregación escolar, voto voluntario, no participación en la política, son lo mismo. Forman parte todo de una redefinición de lo social en que lo que desaparece es la sociedad y el debate en torno a ella, que es la política, lo que los sociólogos llaman el nivel de historicidad. Entonces, ¿qué efectos tiene esto o qué significa esto desde el punto de vista de las ciencias sociales? Bueno, el golpe para las ciencias sociales es muy fuerte, porque las ciencias sociales, y hablo básicamente de la sociología, que fue de hecho la ciencia social predominante en América Latina, en Chile, y que fue la más interdisciplinaria en la medida que tenía una cierta vocación de totalización, digamos, fueron básicamente reflexión sobre la sociedad y sus proyectos históricos, y el modo como los distintos sujetos o individuos se constituían en torno a ese proyecto o a esos proyectos históricos. Eso hoy día es un problema, porque serían lo que han, como lo han señalado algunos descalificándola, serían las ciencias de lo épico, y lo épico ya no existe. Entonces estarían inventando o hablando de un mundo que ya no existe. Y por lo tanto, lo que cabe es el estudio específico de estos fenómenos que se dan en distintos grupos, sectores, o lo que le pasa a los individuos. Y yo creo que en ese sentido, por ejemplo, el énfasis que ha habido en las técnicas de tipo cualitativo, que a mí me parece muy importante, muestra que han aceptado esta situación y han hecho enormes aportes en el estudio de estas nuevas formas de sociabilidad, de los nuevos grupos, sectores, y lo que se ha perdido es la reflexión sobre la sociedad. Es decir, se ha ido en paralelo con la sociedad. Es decir, se reflexiona sobre lo que pasa en lo social definido hoy día como lo social separado de la sociedad. Y entonces, a veces, por supuesto, surge uno u otro autor que se rebela contra esto. Y se revela contra esto sobre la base de una visión más bien profética
recupera la idea de sociedad, en la idea de pueblo, por ejemplo, y redefine, reconstruye a un pueblo inexistente. Cumple de algún modo esa función. Hay, yo diría, todavía una cierta nostalgia de una sociología más y de una ciencia social más histórica, pero que no incorpora estas nuevas transformaciones, o sea, que de algún modo no las entiende. Y la sociología que incorpora o que habla de este tipo de transformaciones no entiende que estas cosas pasan en una sociedad y deja a la sociedad, y de ahí viene, el otro día salió un reportaje en un diario sobre la decadencia de los intelectuales. Bueno, precisamente esta reflexión, este papel crítico de lo intelectual de algún modo desaparece. Y por supuesto hay una muy buena ciencia social académica y una muy buena ciencia social profesional, en detrimento de una ciencia social, digamos, de tipo intelectual. Lo último que quisiera decir, si me permite, en un minuto, es que es posible, y eso sería una hipótesis, estas cosas pasaron de una u otra manera en los distintos países de América Latina. Terminado el ciclo de democratización y de término de la dictadura. Pero prácticamente todos los países, después de los procesos de transición y democratización, vivieron un salto, donde de lo que se trataba era de redescubrir la relación entre lo social y la sociedad. Y entonces, partiendo, a mi juicio, por el caso más interesante, que es el caso boliviano, pero considerando prácticamente todos los otros países, lo que hubo fue una redefinición de un proyecto histórico que significaba de algún modo reconstrucción de las relaciones entre Estado y sociedad. Temática semejante a lo que fue el desarrollo, la revolución, la democracia. Chile fue uno de los pocos países, quizás el único, que no intentó dar ese salto, que quedó entrampado en los procesos de democratización, en el ciclo de los procesos de democratización. Hoy día se habla, y yo creo que los ciencias sociales tienen que tomar en serio, de un nuevo ciclo histórico, que estaría dado básicamente por la capacidad de superación, de salto, de la sociedad heredada de la dictadura. El gran tema de la sociedad chilena hoy día es el tema de la refundación de su sistema social y político. El punto complicado es hasta qué punto las ciencias sociales, por un lado, y la sociedad están preparados. La sociedad, digo, por una razón, porque más allá de ese momento que juntó la historicidad con la subjetividad, que fueron las movilizaciones estudiantiles, más allá de eso, más allá del otro fenómeno que juntó historicidad y subjetividad, que fueron las conmemoraciones del año pasado, de los 40 años del golpe, uno no ve esa corriente
ese movimiento y lo que ve más bien es una vuelta a la demanda de los intereses particulares en todos los sectores. Y desde el punto de vista de las ciencias sociales, y lo quiero plantear en un término teórico, no tenemos una teoría de cómo se realizan las transformaciones histórico-estructurales de tipo revolucionario sin el método político de las revoluciones. Es decir, estamos en un problema extremadamente complejo, porque si se trata de pasar de la sociedad post-pinochetista a una sociedad democrática, eso es una revolución. La dictadura hizo una revolución, por ejemplo, en la cuestión educacional. Cambió un sistema centenario por otro radicalmente distinto, basado enteramente en otro principio. La tarea hoy día es precisamente esa. No la reforma, sino la refundación, es decir, cambiar los principios que constituyen a la sociedad, que fueron básicamente el mercado y lo privado, por lo público y lo colectivo, si ustedes quieren. Ese cambio es un cambio revolucionario, que se enfrenta a una sociedad que existe, porque cuando alguien dice, bueno, veamos el modelo educacional nórdico, finlandés, pero que nunca en Suecia, en Finlandia, hubo un 70% de la educación en el sector privado, nunca. No tuvieron que hacer un cambio, tuvieron que hacer un progreso, no tuvieron que hacer una revolución. Nunca hubo un sistema como el tipo de desigualdad que tenemos hoy día. Nunca había existido en Chile. Entonces, uno dice, hay que cambiar enteramente los principios. Y eso, ¿cómo se hace? En una sociedad que existe y que hay sectores, actores, subjetividades que no les va tan mal. Y que por lo tanto lo que quisieran es un poco más de lo mismo. Y entonces la pregunta es cómo se hacen transformaciones que uno podría decir están en un trasfondo de las subjetividades, pero que no se expresan en las subjetividades, por un lado, y por otro lado, cómo se hacen sin una revolución de método político, porque eso queda excluido, pero cómo se hacen esas transformaciones. No tenemos una teoría del cambio como la tuvimos para analizar el desarrollo, la revolución o la democracia. No tenemos una teoría del cambio. Y en esas teorías del cambio también había una teoría de la relación entre actores individuales y o actores, digamos, y política. Hoy día esas dos cosas no las tenemos y ese es, a mi juicio, el desafío. Muchas gracias. Perdón. Muchas gracias, profesor. Ahora, el profesor Arnold, Marcelo Arnold Catalifut, que ya no lo invitamos como decano, sino como investigador. Bienvenido a la vuelta de las labores académicas más profundas de la investigación. Y bueno, recordar que el profesor además fue director del Observatorio Social de Envejecimiento y la Vejez en Chile, acá en la facultad, y ha sido director del Magíster en Antropología y Desarrollo, director académico del Magíster en Análisis Sistémico aplicado a la sociedad del Departamento de Antropología. Desde ahí nos puede hacer sus comentarios con respecto al tema. Bien, bueno, primero que nada, muy buenos días. ¿Ya? Bonita actividad, interesante. Agradezco la presencia a usted, vicerrector, ¿ya? Aquí. Entiendo la importancia simbólica de la presencia de una autoridad universitaria central con estas características, ¿ya? Igual a Patricio. Y además la oportunidad de reiterar mi escucha a Manuel Antonio, ¿ya?
lo refrescante y lo interesante que son sus reflexiones ya y la agudeza de su análisis. Yo voy a intentar tomar esto, que también comparto con Manuel Antonio, que uno agarra estas convocatorias de la manera que más le acomoda, por cierto, ¿ya? Sobre todo si los enunciados permiten hacerlo. Así que lo voy a pescar también desde cómo me acomodo a mí. En todo caso, voy a señalar dos cosas o en esta secuencia. Una, voy a hablar de ciertos rasgos de la sociedad, un poco en vinculación con lo que acabamos de escuchar, y en segundo lugar, y para terminar, la incidencia de esos rasgos de la sociedad en las ciencias sociales, pensando esto último como desafío. Hay muchos puntos de encuentro entre lo que ha señalado Manuel Antonio Garretón y lo que voy a señalar yo, salvo quizá, y no es de ninguna manera una contradicción, sino que una rica complementación, salvo quizás de que mis observaciones van a ser a un nivel más general. No me voy a referir al país, por ejemplo, que son temas que ya lo acabamos de escuchar y que son bien interesantes, y no me voy a referir a las ciencias sociales locales, sino que me voy a referir a las ciencias sociales en términos globales. Yo creo que se puede dar una linda combinación. Ya, parto, para no hacer tanto prólogo. ¿Ya? Parto por una declaración, ¿ya? Que las ciencias sociales son necesarias y hoy día son muy demandadas. Como señaló nuestra exdirectora, que son necesarias está dado por la importancia y la demanda de conocimiento con respecto a la sociedad que está presente en todos los ámbitos de la misma. Y por otro lado, son demandadas, y esa demanda paradojalmente puede ser contrastada con lo que señaló, y ahora sí lo recuerdo más precisamente, nuestra exdirectora, con que la masa crítica de ciencias sociales es muy alta. Hay miles de programas de ciencias sociales solamente en América Latina, miles de estudiantes, miles de académicos, cientos de miles de publicaciones, etc. Ahí pareciera que no hay ningún problema. El problema es, y aquí lo indico, es que estas ciencias sociales, que ya tienen cierta consideración de madurez, al menos cuantitativa, deben actualizarse para responder a nuevos desafíos. Y ahí está el punto. Y estos nuevos desafíos tienen que ver, y es lo que voy a señalar yo, y que ha sido señalado, y es una generalización ya, algo común, estos nuevos desafíos tienen que ver con los cambios sociales contemporáneos. Específicamente, y aquí mi interpretación, con el despliegue de contradicciones y paradojas que quedan expuestas a través o por medio de la globalización. Nuestras disciplinas se han desarrollado y tienen una data, no muy larga, pero la tienen, de un par de siglos, contribuyendo a esclarecer ciertos fenómenos. Y estos son casi los mismos, casi. ¿Ya? La pobreza, las desigualdades, la corrupción, la violencia, las discriminaciones, la precariedad, etc. Pero estos problemas, junto con otros, un alto etcétera, acontecen en un contexto globalizado. Y en ese contexto globalizado, estas formas tradicionales están matrizadas, por decirlo así, ¿ya? Se les imprimen nuevas dinámicas y combinaciones. Y esas nuevas dinámicas y combinaciones han provocado la emergencia de formas y procesos sociales que se caracterizan por su variedad, en primer lugar, y en segundo lugar, por la volatilidad de sus expresiones, por la transitoriedad que tienen. Como se dice ahora, ¿no? Ahora que vivimos sociedades de tantos tipos, hay una sociedad postinstitucional, ya en la que estaríamos presentes ahora, en lo cual se estaría reflejando, pescando ese rasgo de la volatilidad de sus expresiones. Ante ello, en general, nuestras observaciones indican de que no sabemos muy bien cómo funciona la sociedad contemporánea. ¿Ya? No sabemos si está descoordinada o está descontrolada, o por el contrario. Pero lo que sí podemos afirmar es que sus formas de operar no están suficientemente bien explicadas. Frente a ese tema, es el tema que nosotros tenemos que abarcar y vincularnos. ¿Ya? Y aquí entramos al primer punto, la vinculación entre la sociedad y las ciencias sociales.
El siglo XXI enfrenta a nuestras disciplinas con una forma global de sociedad. Ese es un hecho que se proyecta en un sinnúmero de contradicciones y paradojas. Entre los cambios que pueden contabilizarse, entre muchos otros, porque una selección, pero por su profundidad y extensión, destacamos los impactos de las formas económicas en la sociedad contemporánea. Tanto en su versión, cuando digo formas económicas, hablo de formas económicas capitalistas concretamente, tanto en su versión neoliberal como de los mercados que se organizan bajo sistemas políticos socialistas. Los efectos de estos programas son enormes y han sido reseñados y cubren todos los ámbitos de la experiencia humana y social. Desde allí impactan en los organismos, no solamente en nuestros cuerpos, en los organismos, en los sistemas vivos, en las conciencias y en todo lo que indicamos como naturaleza. Se han producido tecnologías a través de estos medios que han reconfigurado, como ha sido señalado aquí, las redes y relaciones humanas, construyendo un expansivo dominio social online. Han cambiado radicalmente las estructuras demográficas, dando lugar al envejecimiento global de la población. Han diversificado las capas sociales intermedias, hoy posicionadas como los agentes dinámicos de la sociedad, entre otras consecuencias. También se han desencadenado cambios culturales que normalizan y han normalizado las actitudes individualistas, el narcisismo y la competencia individual. El consumo ha pasado ya a ser un medio de autorrealización personal y se han bloqueado las formas solidarias tradicionales. En el camino se han modificado los equilibrios político-militares a nivel global, quedando regiones enteras, como nunca, libradas a su suerte, en muchos casos bajo combinaciones de hambruna, invasiones, exterminio e indefensión de sus poblaciones. Este es un fenómeno global. Todo ello bajo el manto global de la indiferencia. Es cosa de mirar nuestros noticiarios para ver eso. Simultáneamente a ello, se han multiplicado las movilizaciones y movimientos sociales que expresan protestas y rechazos, por ejemplo, al deterioro ambiental. Se incrementa la indignación ante las desigualdades, la expresión de la indignación, más bien dicho, frente a las exclusiones, frente a las injusticias, frente a los abusos de todo tipo. Todo ello amplificado, nuevamente volvemos a lo global, en la exposición de estas manifestaciones ante las audiencias globales. En general, de ese lado de la observación del que yo estoy señalando, se aprecia cómo un masivo malestar está marcando la agenda mundial, regional y local. En el fondo de estos fenómenos, y aquí vienen las ciencias sociales, se encuentra el efecto de una progresiva modificación global en la estructuración de la sociedad. Desde allí se desencadenan dinámicas sociales, y estas dinámicas sociales se han adelantado con mucho a su explicación y comprensión sociológica. Entiendo por sociología no la profesión de los sociólogos, sino que es importante también señalarlo, sino que entiendo por la sociología la observación de la sociedad, dentro de los cuales los sociólogos como profesionales ya son uno, como se dice, ¿no?, uno de los actores relevantes en esa materia, pero no exclusivo. En ese contexto que estamos hablando, nuestras comunidades académicas han crecido en forma significativa y en todos los planos, en todas las dimensiones y en todas las regiones, por las razones indicadas, tienen una enorme demanda de conocimiento. Es ante estos nuevos problemas que yo los he insinuado o posicionado en relación a la globalización y a la reestructuración de la sociedad en un contexto global, es ante estos temas que nuestras disciplinas, las ciencias sociales, la sociología en general, marcada por logro, insuficiencia y discontinuidades, se obliga a desarrollar esfuerzos adicionales
para enfrentar fenómenos como los que acabo de señalar, que para su adecuado diagnóstico y transformación requieren de urgentes y nuevas posibilidades y herramientas, es decir, capacidades explicativas. Ciertamente, esto nos lleva al tema de las ciencias sociales, ¿ya? A las capacidades explicativas de las ciencias sociales para estos fenómenos. ¿Es que la sociedad no está funcionando de acuerdo a lo que nuestras teorías han señalado? ¿Está mala la sociedad o está mala las teorías? Es un punto que hay que señalar. Cuando discutimos y conversamos con respecto a las modificaciones de nuestras formas de convivencia social, ¿esas modificaciones reflejan de que estas formas de convivencia social están malas o que son distintas y que son difícilmente o inadecuadamente comprendidas con teorías y conceptos frente a los cuales los nuevos procesos sociales no se congenian, no empalman? Eso es interesante. Pareciera estar más bien la sociedad que la sociología, si me lo permiten decirlo de esa manera. Pero, ¿qué pasa con las ciencias sociales actualmente? Las ciencias sociales también están sometidas a cierto proceso de cambio y a ciertas tensiones muy, muy importantes y que han calado profundo en lo que respecta al espíritu o al sentido de nuestras comunidades científicas. Especialmente en los últimos tiempos, desde el siglo pasado, por cierto, en el núcleo de las ciencias sociales se encuentra un cuestionamiento a la concepción tradicional de ciencia y de quehacer científico. Un fuerte cuestionamiento, que tiene un repertorio muy amplio, desde versiones que tienen que ver con la crítica a la modernidad, en lo cual la ciencia es enjuiciada por los efectos indeseados que tiene la ciencia y la tecnología en la sociedad. Una ciencia que conduce a una suerte de desastre, visión, por ejemplo, de Ulrich Beck, entre otros autores, y las posturas posmodernas, más culturalistas, que han inyectado relativismo a la ciencia, en oposición a lo que se considera el antagonismo, ¿no?, el legalismo cientificista. Estas dos críticas hacia la ciencia han impactado profundamente en nuestras comunidades. En Latinoamérica, esta crítica también ha estado sujeta a un gran desarrollo y ha originado un tipo de pensamiento muy productivo. Pero ese tipo de pensamiento también puede estar observado y analizado de una perspectiva crítica. Parte importante del pensamiento latinoamericano que readecúa a la ciencia social a estas nuevas condiciones parte de una crítica al universalismo de las teorías denominadas eurocéntricas. Esta crítica de pensadores y cientistas sociales latinoamericanos es muy importante y muy reveladora, por cierto, porque ha dejado al descubierto que representaciones científicas hegemónicas intentan pasar por científicas, pero en el fondo no son científicas, sino que más bien responden a justificaciones de relaciones de dominación y de explotación. Específicamente los críticos en Latinoamérica, me voy a referir solamente a ello, aunque es más general, específicamente en Latinoamérica, esta crítica se concentra en los enfoques analíticos cuantitativos de las ciencias sociales, en las teorías evolucionistas, por cierto, o en la teoría de la modernización. Esta crítica ha refrescado mucho el conocimiento y el pensamiento científico social en Latinoamérica, y es muy razonable, pero no es razonable en todos sus aspectos, porque, como yo intento señalarlo, lo he dicho muchas veces, esta crítica se plantea también como una suerte de obstáculo al desarrollo de las ciencias sociales y a la comprensión de los fenómenos que antes señalamos, sin quererlo, por cierto. En gran medida, descubrir o constatar de que las teorías sociales o las formas de organización en el cual las teorías sociales se producen tienen que ver o tienen relación con ciertas determinaciones que en la sociedad existen, ¿ya? Decir eso es muy importante, pero tampoco no es ninguna novedad, ¿ya? En gran medida las explicaciones
las explicaciones y las interpretaciones que se enjuician como pseudocientíficas, paradojalmente han sido desacreditadas científicamente. Piénsese solamente en el evolucionismo unilineal. No fue un encuentro de pensadores que señaló de que el desarrollo o la evolución de la humanidad pasaba por tales o cuales etapas de una manera lineal, ¿ya?, e irrevocable, sino que dentro de la misma ciencia, dado el carácter que tiene de colocar en cuestión sus acertos, esa forma de conocimiento de la sociedad o del progreso fue desacreditada. Lo mismo en las teorías de la modernización. En otras palabras, la ciencia dispone de dispositivos para desacreditar científicamente los presupuestos científicos. Y eso es posible porque controla a través de mecanismos críticos sus conocimientos y procedimientos. Con esto estoy señalando de que la crítica a la ciencia puede ser un poquito desmesurada, ¿ya?, y quizás un poco inapropiada, ¿ya?, si lo miramos desde el ángulo que estamos señalando. Tampoco el relativismo y el particularismo constituyen alternativas para el conocimiento social, que es una observación importante de decirlo. Básicamente, a mi juicio, por 3 motivos, discutibles los 3 motivos. El primero es que las ciencias sociales tienen pretensiones universalistas, y estas pretensiones están aparejadas a la complejidad de sus objetos. ¿Qué objetos? Tradicionales, la sociedad, la cultura y los procesos psíquicos. No entendemos muy bien si hay sociedades en alguna región del planeta que no son sociedades, o culturas que existen en alguna parte del mundo cultural que no sean cultura, o procesos psíquicos que no sean procesos psíquicos en alguna parte, ¿ya?, del planeta o en algunos de sus individuos. Las ciencias sociales se originan con pretensiones universalistas y parece conveniente que permanezcan como tales. Por segundo lugar, y esto es un tema para nuestras disciplinas, el mundo local no se presta para interpretación, el mundo global, perdón, no se presta para interpretaciones locales, porque el mundo local tiene que ver con condiciones que la misma globalización ha impuesto. Es muy difícil entender a Latinoamérica y la situación latinoamericana, o la situación boliviana, como se acaba de señalar, sin tomar en consideración el contexto global. No es que esté determinada por el contexto global, pero su exposición, su emergencia, tiene que ver con un contexto global y con los procesos que acontecen en el planeta entero, definitivamente. Hoy, más que nunca, se hace inconsecuente explicar, ¿ya?, desde una de las partes, el todo. Por otro lado, y un tercer punto, es una falsa disyuntiva también sostener que las tendencias generales, el estudio de tendencias generales, impida visibilizar las variaciones que subyacen a ellas, a esas tendencias generales. ¿Ya? Es una falsa disyuntiva. Ni siquiera en la modelación matemática o los estadígrafos de medidas de tendencia central se eliminan las desviaciones. Por el contrario, quedan más que nunca a la vista, ¿ya?, las diferencias y las variaciones. Ni siquiera ahí. Frente a lo anterior, si no aceptamos, o algunos no aceptamos, o algunas comunidades no aceptan, separarse de la forma de procedimiento que llamamos científico, sino que insistimos en permanecer dentro de ella. Por ejemplo, conservándole el nombre a esta facultad, Facultad de Ciencias Sociales, y no colocándole otro nombre, que podría ser Facultad de Cosas Sociales, Estudios Sociales, Asuntos Sociales, Problemas Sociales, ¿ya?, Curiosidades Sociales también. ¿Ya? Si insistimos en mantener ese concepto de ciencia y insistimos en reconocer que la ciencia es algo más que las expresiones o los conocimientos que en ellas se generan y que permanentemente se colocan en cuestión, si retenemos ese gran, digámoslo así, éxito evolutivo, que es constituir un mecanismo en la sociedad
a través de la cual la sociedad se observa a sí mismo, llamado ciencia, si retenemos eso, algo tenemos que hacer. Frente a ello, mi posición y mi idea, creo que es algo común, ¿ya? Las ciencias sociales, nuestras ciencias sociales, las ciencias sociales de las facultades de ciencias sociales de la Universidad de Chile, para aterrizarlo en alguna parte, deben integrarse críticamente con los parámetros de la ciencia. Integrarse, lo reitero. No someterse, integrarse críticamente a los parámetros de la ciencia. Debemos estudiar y hacer más ciencia. En segundo lugar, no debemos oscurecernos con el hecho de que estamos tranquilos en nuestro espacio local y en nuestras expresiones localistas y quedar muy satisfechos con exponer con una gran meticulosidad y con un gran esfuerzo lo que ocurre en una esquina de nuestros barrios. Los problemas que nos interesan son problemas globales, de los cuales la esquina de nuestros barrios es una de sus ejemplificaciones. Por lo tanto, debemos ahondar problemas globales. Yo lo he señalado en otra ocasión y de repente me entusiasmo con ello, ¿ya? Aquí llegan investigadores europeos, franceses, ingleses, anglosajones norteamericanos, ¿ya? Y dicen, vamos a estudiar los movimientos sociales, ¿ya?, en Chile, el movimiento estudiantil, ¿ya? Y nosotros decimos, ah, vaya, qué interesante esto, ¿ya? Vienen a observar qué es lo que ocurre aquí. ¿Han pensado ustedes qué es lo que sucede cuando alguien expresa lo mismo en dirección contraria? ¿Han pensado ya sobre el tema y nuestra propia automarginación de pensar un sociólogo peruano yendo a París y decir, ¿sabe? Voy a estudiar ya como sociólogo peruano lo que ocurre todos los días en las barriadas ya aledañas a la ciudad de París, donde, como ustedes saben, y sabe Manuel Antonio, sabemos nosotros, en un par de semanas se incendian 200 autos, ¿ya? Y no pasa nada, ¿ya? Nada comunicativamente, políticamente. Bueno, es incomprensible que peruanos, paraguayos, chilenos y argentinos estudiemos problemas globales. ¿Ya? Y eso tiene que ver no necesariamente por la marginación que nos impone la ciencia global, sino que básicamente por la automarginación de no colocarnos en el nivel de conocimiento que nosotros nos merecemos y que da cuenta de una explicación incluso de los fenómenos locales. En tercer lugar, hacerse cargo de una adecuada difusión de las investigaciones. Este no es un tema menor, es cierto. ¿Ya? La icimanía, la manía de las revistas y las indexaciones, obviamente si se la define como manía es una tremenda manía y no cabe la menor duda. Pero no nos olvidemos, como señaló nuestra directora, las investigaciones están hechas para comunicarse, para moverse en la sociedad, si es que consideramos que tienen algo interesante en ellas, por cierto. No basta con señalarla a nuestros alumnos ya en la sala 22, sala 21 o a nuestros amigos en algún café. La ciencia hoy día produce de una determinada manera y también difunde conocimientos de una determinada manera. Podemos participar en ello o no, pero tenemos que ser conscientes de ese punto. Si decidimos participar en la comunicación científica, hay cierto condicionamiento histórico, contingente, no permanente, que está ahí presente estructuralmente. Así como el latín en la Edad Media fue la lengua franca que movilizó el pensamiento en aquellos tiempos, hoy en día, por el momento, la lengua franca es el inglés. Y si queremos saber algo, ¿ya?, sobre algo en el contexto de las ciencias sociales, la comunicación en esa lengua franca se hace indispensable. Mañana seguramente será en chino. Ah, dicen algunos, abro un paréntesis, ese es un sometimiento, obviamente, a los parámetros de una ciencia anglosajona y eurocéntrica. Sencillamente eso alimenta el conocimiento y el conocimiento hegemónico y nos coloca en una posición subordinada. Bueno, hagamos ciencia de la ciencia y veamos si eso efectivamente es así.
Los estudios de la UNESCO ya sobre las investigaciones y publicaciones en ciencias sociales han señalado que los únicos que han crecido en relevancia en producción en ciencias sociales en los últimos 20 años han sido los chinos, los coreanos y los europeos ya no angloparlantes. Y han crecido, alemanes inclusive, ¿no?, introduciendo sus comunicaciones dentro de la circulación de las comunicaciones de las revistas Easy. Por el momento en inglés, mañana en chino, por supuesto. Podría ser esperable. No podemos salirnos de ese punto. Si nos salimos del punto de la adecuada difusión de las investigaciones científicas en el contexto científico, solamente cabe algo que también es razonable: asumir las consecuencias. Y asumir las consecuencias significa desaparecer del mapa de la producción científica en ciencias sociales. Y si a alguien le interesa o no le interesa desaparecer o estar en el mapa, pues que lo haga, ¿ya?, con tranquilidad, y asuma las consecuencias de ello. Cuando enseñe en sus clases, eso sí, se verá frente al dilema de solamente referirse a literatura y comunicaciones científicas eurocéntricas, por cierto, ¿ya? Es decir, autores como Giddens, como Luhmann, como Beck, como Turenne, etc. Le quedará solamente eso, porque no le bastarán o no podrá cubrir sus 16 semanas de clase haciendo una exposición en lo que ocurre en una esquina de su barrio. ¿Ya? Hasta ahí llega, por eso. Por lo tanto, es importante ese punto. En cuarto lugar, hay que incrementar la cientificidad. No es un tema menor ese. Hay un punto en el cual la ciencia que genera conocimiento, genera un conocimiento que se diferencia también. Si nosotros intentamos señalar de que cualquier conocimiento sobre lo social es un conocimiento científico, podemos aceptarlo y estar muy tranquilos con ello. ¿Ya? Pero asumamos las consecuencias. Las consecuencias van a ser que nuestra competencia en conocimiento con respecto a la sociedad va a ser, sin menospreciarlo, porque es un conocimiento especializado, va a ser el periodismo, o los líderes de opinión, los entrenadores de fútbol, los especialistas en publicidad, como antes los curas, los militares, los políticos, etcétera. Podemos hacerlo, ¿ya?, si homologamos nuestra forma de conocimiento a un conocimiento de tipo general y no exclusivo, como es el conocimiento de las ciencias sociales o de las ciencias en general. Y en quinto lugar, hay que participar en los criterios con los cuales se define la cientificidad. La cientificidad no está escrita ya en unas tablas de la ley. No existe en la ciencia la idea, como sí en la religión, de recoger las tablas de la ley para el orden social y moral del mundo. No hay ninguna montaña que haya subido ya algún sociólogo, cientista social, y haya recibido de alguna altura cuál es el programa con el cual se desarrolla la ciencia, la verdadera ciencia. La ciencia también puede ser observada científicamente. La ciencia es una producción social. Lo que antes considerábamos como criterio de aceptabilidad de las explicaciones científicas, en algunos casos ya no lo aceptamos. Algunas teorías que considerábamos como inmutables, como las lógicas, las leyes de la historia, por decirlo de alguna manera, o lo esencial de los procesos sociales, hoy día es algo que no son ni esenciales ni legales. Y no es a través de una asamblea vociferante con respecto a intercambios de opiniones, me gusta o no me gusta, me parece o no me parece, sino que a través de los mismos mecanismos con los cuales la ciencia coloca sus propios conocimientos, que es colocarlos en duda, en una permanente crítica, y da cuenta de un espacio espectacular, en lo cual los conocimientos son hasta el momento en que no son a través de procedimientos que determinan cuándo se está en un punto o a través del otro. Y finalizo. Y ahora vendo mi pomada, ¿ya? La pomada sistémica, pero ahora bajo una nueva cara, ¿ya? Teorías de la complejidad. Si ese es el tema, ¿ya? Si estamos perplejos, estamos
complicado de hacer. Estamos perplejos, estamos complicados, las teorías no se acomodan con la realidad, qué mala la realidad, ¿ya? Y qué buena la teoría. Es decir, si no se nos acomodan mucho, es por algo. Porque como dijo Manuel Antonio, hoy en día cada vez más nos damos cuenta que todo está conectado con todo. Y que no es solamente un juego de lenguaje metafórico de decir que ¿ya? Esto que tengamos tantos smartphones, que ya superan la cantidad de habitantes en Chile, sí, claro, en alguna parte está conectada con la segregación escolar, también está conectada con la discriminación, también está conectada con los antidepresivos, obviamente. Y nuestras teorías clásicas no nos permiten abordar mucho eso en nuestras herramientas, porque han sido construidas para un mundo más institucional, un mundo más fácil de observar de una manera legalista y analítica. Uno sea la causa de todo. Claro. Dios, por ejemplo, ¿ya? O la historia. O el pueblo. O la infraestructura económica. Exactamente. ¿Ya? Es decir, salvo esas condiciones, todo está relacionado con todo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Volver nuevamente a las teorías causalistas, lineales, positivistas. Estamos sonados. ¿Ya? Bueno, frente a eso, venta de pomada, teorías de la complejidad, por cierto, ¿ya? La ciencia positivista y los enfoques críticos han cumplido sus funciones, ya lo han hecho, ¿no? Y lo han hecho estupendo para dar lugar a una visión de complejidad, en la cual la separación clásica de sujeto y objeto no corre, y no corre de verdad, ¿ya? Bajo esta nueva línea, donde los ontologismos no tienen sentido, buscar las esencialidades, donde mirar las cosas de un punto de vista exclusivamente histórico, antropomórfico, no tiene sentido tampoco. Estamos hablando de fenómenos complejos, ¿ya? Donde no podemos trabajar el todo a partir de sus partes, en donde la visión jerárquica de la sociedad se nos ha quebrado enormemente. Acabamos de escuchar el tema de los países, ¿no? De los estados nacionales, ¿ya? Y su efecto, ¿ya? Donde se nos ha quebrado y donde todo este punto está en proceso. ¿Ya? En procesos dinámicos que aparecen y desaparecen. Hay que mirar hacia algún lado, si es que no podemos mirarnos hacia nosotros mismos, ¿ya? En lo que respecta a nuestras tradiciones sociológicas. Las proyecciones del quehacer sociológico, por cierto, no se reducen a adherir a las teorías de la complejidad, ni tampoco a ser científico o neto, ni a estar en un laboratorio haciendo cálculos, no se reducen a eso. Y aquí nuevamente vuelvo al contexto institucional. La sociología, en términos de lo que estamos hablando antes, tiene una variante que ha desarrollado, que es la producción del conocimiento científico sociológicamente hablando. Es una variante, son los sociólogos académicos que señaló Manuel Antonio. Hay que darle espacio a esos sociólogos académicos, por cierto, hay que dárselo. Producen conocimiento para el conocimiento de la ciencia sociológica y de ahí se producen sus prestaciones al resto de la sociedad. Pero también hay un tipo de sociología que se desarrolla y que merece un espacio que hay que considerarlo, que es la sociología que se ha propuesto desarrollar tecnología social. Y que no solamente tiene una vertiente orgánica, funcional, tecnología social, ¿ya? Para la optimización de los procesos sociales. También se genera tecnología social para procesos de emancipación, ¿o no? También, pues, ¿ya? Y esa sociología, por supuesto, no está en el laboratorio haciendo cálculos estadígrafos, sino que está recogiendo seguramente muchos datos para desarrollar tecnología, es decir, ¿ya? Sistemas que se orientan en base a su utilidad y su inutilidad. También hay una sociología que se ha concentrado en desarrollar autodescripciones testimoniales. ¿Y qué es un tipo de sociología? Hoy en día en esta facultad, los estudios de la memoria, los estudios de la identidad, ¿ya? Es una forma de desarrollar sociología que tiene que ver con la continuidad de la sociedad. Eso tampoco hacen muchas estadísticas ni nada de eso, pero hacen un tipo de sociología importante y relevante. Hay una sociología también que se desarrolla para los medios de comunicación, para las masas, ¿ya? La sociología del sociólogo opinante, que no es menor. Hoy día yo diría que está un poquito más escindida del sociólogo intelectual al cual tú te referías, o el sociólogo intelectual es como una variante,
El sociólogo de los medios de comunicación de masa es un sociólogo intelectual, un sociólogo crítico, por cierto, pero sin la, entre comillas, lo que tradicionalmente se llamaba como la densidad del intelectual. No porque sea menos denso el sociólogo opinante en la radio o la televisión, sino que porque nuevamente volvemos a los procesos complejos. La versatilidad, la rapidez de la forma de comunicación a través de los medios de comunicación de masa nos deja lugar para expresar ideas importantes en 50 caracteres. No sé si tú puedes hacerlo, ¿no? Es difícil, pero algunos lo hacen con una gran maravilla y le hacen un favor también a la sociedad, de entregarle comunicación sociológica en 50 caracteres. Es decir, todos pueden, casi todos pueden entender lo que ahí se está diciendo. Es una virtud, hay que enseñarlo, ¿ya? Y hay que hacerlo, por cierto. Y por cierto, la comunicación intelectual. La comunicación intelectual forma parte también del espacio de la sociología. La comunicación de la crítica, la comunicación de la oposición. Ahí el sociólogo no tiene el monopolio de la crítica ni de la oposición, pero sí la crítica y la oposición sociológica cumple una importante función en la sociedad. Y se hace diferencia, o es diferente, a la función también crítica y de oposición que se genera en otros ambientes, movimientos ciudadanos, movimientos sociales en general, movimientos estudiantiles, etc. Y tiene su carácter. En Latinoamérica, la intelectualidad, la sociología para los medios, el desarrollo de tecnologías sociales y las autodescripciones tienen una fuerza mayor, por lo menos yo lo veo en ALA, en la Asociación Latinoamericana de Sociología, en la cual soy presidente. Tengo ese muestreo, es relativamente grande, interesante. Hay muchos sociólogos que hacen tecnología emancipatoria o tecnología orgánica de mantención de la sociedad, autodescripciones, sociología opinólogo, en el buen sentido de la palabra, en los medios, comunicación intelectual. Hay poca sociología científica, eso sí. A mí me gustaría, ahora que ya no soy decano, me voy a transformar en misionero, ya sobre este tema. Yo creo que a la sociología en nuestra facultad, en nuestros países, le hace falta más sociología científica. Si no hacemos sociología científica en los términos que estamos señalando, nos vamos a condenar permanentemente para la dependencia. Porque otros centros lo harán y lo están haciendo, como lo hacen. Si no, miren las bibliografías de los cursos que enseñan o miren las bibliografías de los cursos ya en los cuales han estado y vean cuáles son los autores que son citados cuando hablamos de teorías sociales, sociología científica, etc. ¿Ya? Es decir, tenemos ahí el desafío, de mi punto de vista, está ahí, en esa compenetración. ¿Ya? Hacer ciencia sociológica, aunque sea, y lo es de cierta manera, desde los márgenes. ¿Cuáles son los márgenes? Nuestras localizaciones regionales en el sistema global de la ciencia. Chile, Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Sociales, Departamento de Sociología, tercer piso, ¿ya? Oficina 33, ¿ya? No sé si alguien tiene la 33, ¿ya? Debe haber, sí, ¿ya? La oficina 33 de ahí, desde esos márgenes. Bueno, eso que quería señalar ya. Esto es más interesante, obviamente, que lo que he dicho, pero bueno. Muchas gracias.